Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, ¿ustedes? También bien. Muchas gracias. Nosotros, por parte de la materia de tecnología, vamos a hacerle una entrevista acerca de la dermatitis atópica. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí. Ok. La primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la dermatitis atópica que se observan en un paciente? ¿Los que, perdón? ¿Síntomas? Ajá. Ok. Bueno, la dermatitis atópica se caracteriza por presentar lesiones crónicas, es decir, lesiones que son en la piel de carácter escamoso o costra, ¿sí? Puede depender aparecer en zonas, llámese en los pliegues, como lo hacen las mejillas en los pequeños, o pliegues extensores o flexores. Eso va a depender mucho de la edad. No solamente es molestia, también los pacientes sufren mucho de comezón, entonces una complicación frecuente también es que se sobreinfecten por la comezón. La comezón hace con sus uñas sucias, se inoculen en esas zonas y se sobreinfecte la lesión cutánea. ¿Sí? Entonces yo diría que las más frecuentes, comezón, las lesiones tipo costra, eritematosas, es decir, rojas, y creo que pondrá más eso, como las más frecuentes. Y ahora la siguiente pregunta es ¿cómo se diferencia la dermatitis atópica de las otras enfermedades? ¿Qué otras Fíjense, pues enfermedades que vayan, Otras enfermedades cutáneas. sí, cutáneas, que vayan a enfocarse. Ok, yo creo que la pregunta más bien va encaminada a cómo diferenciar la dermatitis atópica de una dermatitis seborreica o una dermatitis del pañal. Básicamente tiene que ver por la zona. Por ejemplo, hablando de una dermatitis de pañal, es porque esa zona al momento de limpiar queda muy húmeda y permite el crecimiento de un hongo. Ese hongo genera placas similares a una dermatitis atópica. No obstante, eso no significa que sea dermatitis atópica, ya que la dermatitis atópica es una enfermedad alérgica y puede ser para el resto de su vida. ¿Sí? La dermatitis seborreica, como lo dice su nombre, es inflamación de la piel secundario al sebo. Entonces, si bien recuerdan sus clases de embrio, la glándula sebácea que se encuentra en el folículo cabelludo va a encontrarse afectada también por una infección y eso genera como costritas, como si el niño no se haya bañado, como si fuera sucio. Eso lo diferencia. Entonces, yo como médico alergólogo, serán mis primeros 3 diagnósticos diferenciales, son mis primeras 3 entidades que tendrán que diferenciar. Y la zona, ¿no? La zona me ayuda mucho, porque si usted me dice dermatitis seborreica, ¿dónde dice bueno el niño? En la cabeza, no puede haber en otra zona. Dermatitis del pañal, ¿dónde se le pone el pañal? En la zona genital, no se le pone en la cabeza tampoco. Dermatitis atópica, entonces quiere decir que hay un proceso alérgico, por lo tanto no hay una zona distintiva. Pueden ser mejillas, cara, frente, codos, flexores, cuello incluso, o sea, por eso es diferencia la zona y ubicación de la lesión. Entonces, como tip, agreguen ese apellido. Dermatitis es inflamación de la dermis, de la piel. Ahí tienen que ponerle ese apellido, si es pañal, si es seborreica, si es atópica. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta nos la contestó también con su explicación de ahorita. Entonces, ¿cuál es el papel de la genética en el desarrollo de la dermatitis atópica? Ok, esa es una muy buena pregunta. De hecho, como alergólogos y dermatólogos, aún no existe ningún gen específico. Porque si lo existiera, pues entonces ya habría, por ejemplo, el síndrome de Down. Sabemos que es un cromosoma extra en el cromosoma 21. Por eso le dice trisomía 21, porque hay un cromosoma extra de más. En este momento no existe un cromosoma extra o una mutación puntual para poder decir, si el paciente que tenga el gen mutado tal puede existir. No obstante, existe que hay hasta el 25% de los casos que hay una afectación en un gen llamado filagrina. La filagrina nos ayuda mucho a que las células de la piel se encuentren unidas. Si se encuentra esta permeabilidad o esta disyunción entre célula y célula de la piel, permite la entrada de agentes externos y ahí inicia una inflamación. Entonces, no es una enfermedad heredable, pero sí existe el riesgo de que un papá siendo alérgico pueda transmitir esas alergias a un niño. Puede, pero no como receta la cocina. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza el diagnóstico preciso de la dermatitis atópica?
Ok, el diagnóstico es netamente clínico. Existen unos criterios, perdón la pronunciación, pero se llaman Hanifin y Rashka. Hanifin y Rashka hicieron unos criterios, si mal no recuerdo, en 1986, y son 18 criterios, de los cuales necesitas solamente 3 criterios mayores. Distribución esperada de la dermatitis atópica y con lesiones crónicas. Una lesión crónica es una lesión en la piel más allá de 3 meses. Distribución típica de la enfermedad de dermatitis atópica: zona de pliegues, extensores, mejillas o cuello, antecedente de dolor familiar y prurito. Pero también pueden existir otras manifestaciones. De hecho, el insomnio es común en estos pacientes porque se levantan por la condición y tienen toda su afectación de calidad de vida el resto del día, ¿no? Entonces es algo muy interesante, pero es clínico el diagnóstico, y mientras tú tengas 3 de esos datos clínicos, haces diagnóstico. No ocupas una biopsia, no ocupas ningún estudio, clínicamente lo realizas. Y en base al tratamiento, ¿cuáles son las opciones más efectivas? Ok, el tratamiento al ser una inflamación de la piel se reseca. Por lo tanto, en cualquier estadio de la enfermedad, llámese una enfermedad leve, moderada o severa, el tratamiento de cajón es lubricar. Lubricar. No solamente después de bañarse, se tiene que lubricar al paciente mínimo 4 veces al día, de manera corporal. Los dermatólogos y los alergólogos utilizamos comúnmente o coloquialmente la crema Lubriderm tapa dorada, y esa es la que nos ayuda a lubricar a los pacientes. En caso de que sea ya, por ejemplo, una enfermedad moderada grave, entonces ya podemos utilizar un antiinflamatorio. Si es una inflamación, yo quito esa inflamación, ¿sí? Y para eso va a depender la gravedad. Si es moderada, puedo darle un ungüento, ¿sí? O si es grave, ya le voy tomando. Sí, eso es distinto. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el enfoque para el manejo a largo plazo de la dermatitis atópica? Ok, el enfoque a largo plazo es no solamente la lubricación, eso ya queda indistinto, es evitar circunstancias que puedan autoperpetuar la inflamación, es decir, medidas para higiene térmica. Utilizar jabones que tengan la regla de jabón lirio neutro, es decir, no olores, color blanco. No sacates, no esponjas al momento del baño, y después de secarse, no hacer el secado como lo hacen en las caricaturas, es secado en esponja. ¿Sí? Esas serían las medidas generales que deberán estar implementándose en todo momento del paciente. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son los desafíos más comunes en el tratamiento de la dermatitis atópica? Esa es una muy buena pregunta. El problema de la dermatitis atópica es que inicialmente se piensa que es una enfermedad alérgica, siendo el ácaro la causa más frecuente. El ácaro es un animalito que vive en el polvo, entonces por eso se asocia mucho con las alfombras, peluches, cortinas de las fresas. Pero la dermatitis atópica en el adulto, hay un switch, un cambio de las células de ser alérgicas de su sistema inmunológico, pasa a ser un tipo de células inflamatorias de ciertas características. Entonces ahí el tratamiento es distinto. En los niños sí se pueden ver beneficiados por una vacuna para la alergia, pero en el adulto no. En el adulto es más por una inflamación distinta. Van a ir viendo que existen distintos tipos de inflamaciones. Y en base, ¿qué relación hay entre la dermatitis atópica con otras alergias? Bueno, Ok, como el problema de la dermatitis atópica es que es como la primera enfermedad que ha presentado un paciente que nace siendo alérgico. Es muy curioso, uno diría, bueno, soy alérgico, pues es porque pasa, no sé, respiré algo o toqué algo. En realidad uno se hace alérgico porque lo primero que hizo su exposición fue la piel. Entonces, si la dermatitis trata de una inflamación que permite esa permeabilidad de los agentes externos, llámese polenes, ácaro, humo de tabaco, esas moléculas entran en la piel y entran a tu sistema. Entonces, al entrar a tu sistema se reconoce como algo extraño, y ahí ya empiezan los problemas. Generan algo llamado marcha atópica. La marcha atópica es que el paciente alérgico va marchando a ser alérgico.
Entonces la dermatitis atópica, por así decirlo, se llamaría una entidad inicial que propicia al paciente alérgico. Llámese con rinitis, llámese con asma. ¿Existen pruebas específicas que se utilicen para evaluar la gravedad de la dermatitis atópica? Sí, yo en lo particular no prueba, es un test que yo lo hago en mis pacientes en el medio particular, se llama SCORE-AF. Es un puntaje que me permite delimitar de acuerdo al tipo de piel, al tipo de edad y qué tan afectado se encuentra la calidad de vida del paciente. Un puntaje que vaya menor a 25 quiere decir que es una dermatitis leve. Si es un puntaje de 25 a 50, moderada, y si es más allá de 50, es grave. Entonces, eso a mí me da la pauta para poder dar tratamiento. Si desde el cajón me llegó conmigo el paciente y tenía una dermatitis grave, no empiezo lubricando. Empiezo con tratamiento tomado y aparte la lubricación. Si el paciente viene con leve, nos podemos ir un poquito más tranquilos y únicamente con lubricación. No hay una prueba que digas, tómale biometría hemática y hemoglobina E, eso no te hace diagnóstico. El diagnóstico es clínico, pero te apoyas con otros estudios para poder ver o descartar otras causas coadyuvantes. ¿Y usted cómo aborda el tratamiento en diferentes grupos de edad? Ok, correcto. El tratamiento, efectivamente, primero va a depender de la severidad, si es leve, moderado o severo. Y en base a ello, el esteroide que se aplique no es lo mismo el esteroide que se aplique en cara como lo es, por ejemplo, en el tórax o en las ingles. Es distinto porque la piel es más delgada. Entonces, si yo le doy un tipo de esteroide, va a poder haber siempre afectación. Entonces, los esteroides se dividen de acuerdo también a su potencia. Depende de la clasificación, si es europea o americana, 6 o 9 clasificaciones. Y va del 1 al 6 o del 1 al 9. Entre más alto, mayor potencia. Entonces, yo a mis pacientes utilizo una clase 3, tentativamente, que es moderada a alta, pero es como yo lo estadificaría. De acuerdo a la severidad de la enfermedad, de acuerdo a la potencia de mi esteroide y de acuerdo a la edad. ¿Sí? Eso yo lo aplico a mis pacientes en la práctica particular. Y en base a los riesgos asociados a un tratamiento de largo plazo, la dermatitis. Sí, el problema es ese. Muchos médicos aplican el uso de los esteroides, son excelentes medicamentos, pero hay que saberlos utilizar. Si los dejamos por mucho tiempo, las complicaciones más frecuentes es resequedad, que eso sería un efecto paradójico. Si la misma inflamación me generó resequedad, pues tengo problemas. Los esteroides también son útiles para, por ejemplo, la resorción ósea. Por lo tanto, si yo incremento la resorción ósea, puedo tener más fracturas. Hay alteraciones visuales, como lo es el glaucoma, hay incremento en la presión arterial. Entonces, el uso prolongado de esteroides es controversial en los pacientes. Lo ideal es no más allá de 1 mes y medio de tratamiento. Si no llegaste a control, hay que ver otras alternativas. Sí, es como en la escalera. Si no mejoró, ver qué otras alternativas hay. Profe, ¿cómo influye la alimentación en la dermatitis atópica? Bueno, ahí también la verdad es que no hay fuentes sólidas. Van a ver muchos que hay muchas tendencias a quítale la leche, quítale los lácteos, quítale los huevos, que probablemente en realidad no existe ninguna fuente sólida que diga, se vio que la leche genera dermatitis atópica. No la hay. ¿Sí? Sin embargo, hay tendencias, hay autores que son con mucha tendencia a restringir lácteos, pero a mí en lo particular, yo no restringo ningún lácteo. Al menos que la dermatitis atópica sea secundaria a un trastorno alimenticio llamado alergia a la proteína de leche blanca. Ahí sí, yo quitaría la leche, pero si no tiene ese momento, esa circunstancia, que el niño coma de todo. Para ese tipo de... hay pruebas. Para la APLB, la alergia a la proteína de leche vaca, sí hay pruebas. Pruebas cutáneas, pruebas sanguíneas, que nos permiten evidenciar el tipo de proteína. Por eso el nombre, ¿no? Alergia a la proteína de leche vaca. ¿Qué proteína es la que tengo una alergia? ¿Y usted cómo ha visto que esta enfermedad afecte psicológicamente a los pacientes? Ok, en los niños los pone muy irritados y de manera indirecta afecta a los padres. Al ponerlos irritados en la noche, el padre no duerme. Entonces el padre disminuye su calidad de vida, disminuye su trabajo, disminuye incluso
puede haber choques, ¿no? Puede haber estado durmiendo mal. Entonces, en el niño veo como más irritabilidad, pero en el adulto sí es como más hacia la calidad de vida. De la sanación. Y bueno, hablando ya de alguna otra enfermedad que se pueda como congeniar, como qué relación tiene la dermatitis vaya con el asma. Es lo que comentaba hace rato, la dermatitis atópica, pese a que se considera una enfermedad punto y aparte, puede considerarse como un espectro inicial de la marcha atópica. Entonces, por eso puede existir una relación. Cuando existe dermatitis atópica, permite la entrada de esos agentes externos, llámese el ácaro, llámese los pólenes, y que posteriormente genera una inflamación ya en la piel, una inflamación de la nariz, llamada rinitis alérgica, o una inflamación que desciende, llamada asma alérgica. Por eso su relación. Y hablando del enfoque, otra vez volviendo al tratamiento de la dermatitis, en un embarazo, ¿cómo se hace el tratamiento? El tratamiento es casi igual, de hecho, siempre hay detalles. Solamente el problema con el embarazo es que hay muy poca evidencia. Todos los fármacos para las embarazadas se tienen que categorizar de acuerdo al riesgo y hay una clasificación en abecedario, A, B, C, D, E. Más lejana la letra, más complicaciones o más efectos adversos asociados a dicho medicamento. Tentativamente lo ideal, los medicamentos tienen que estar en clasificación A o B para que pueda ser útil su producto, pero en estos momentos es exactamente el mismo tratamiento, no hay modificación. Te pregunta, ¿cuál es la frecuencia de seguimiento recomendada para los pacientes con dermatitis atópica en remisión? ¿Cuál es el qué, perdón? La frecuencia de seguimiento recomendada. Híjole, es que eso también va a depender mucho de la severidad de un paciente. ¿No? Un paciente que yo lo califico como Spora leve, de 20 o menos de 20 puntos, pues lo puedo ver en 2-3 meses. Pero si tengo un paciente grave, yo creo que mínimo en 1 a 2 semanas. O sea, eso es lo que tendrá que estar vigilando. Sí, pero se va a depender de la severidad. ¿Y cómo maneja usted los casos de dermatitis atópica resistente al medicamento? Ok, normalmente si no veo respuesta entre las 5 a 7 días, tentativamente escalono a uno más. De ser esteroide ahora paso a un inmunosupresor. Si el problema de la dermatitis es una inflamación y no lo quité con un antiinflamatorio, ahora lo quito inmunosuprimiendo el sistema inmunológico. Y eso va a depender, hay nombres desde lo que es el ácido picofenólico, que es por ejemplo los inhibidores de la calcinurina, que también son otros nombres, hay varias alternativas. Y si todavía no, ya existen anticuerpos monoclonales que ustedes a los jóvenes les va a tocar, algo llamado dupilumab. Pero eso ya en medio particular es muy costoso. Una ámpula anda más o menos como en 40 o 50 mil pesos. Se aplica una mensual, entonces imagínense cuánto va a estar gastando el año. Entonces ya es por medio sector institucional y que yo recuerde, en centro médico no hay todavía, solamente en Ciudad de México. Entonces estamos en pañales en cuanto a tratamientos todavía. Y por último, ¿usted cuáles son los desafíos más comunes que, o sea, en base al tratamiento de dermatitis, usted cómo aborda eso? Ok, el desafío más importante es el hábito de cuidado de piel. Yo a un paciente decirle que se cuide de la piel es lo más difícil porque es un paciente que no está acostumbrado a colocarse crema. Es un paciente que cuando se coloque la crema se va a sentir pegajoso, se va a sentir incómodo y él no le va a gustar aplicarse eso. Eso para mí en lo personal es lo más difícil. Y que diga, es que no me cayó la crema. Entonces está buscando distintas marcas, patentes de cremas que tengan esa regla. No olores, no brillitos, no colores. Y que utilicen eso como crema para que puedan tener una mejor resolución. Eso es lo más difícil. La educación del paciente. Muchas gracias, doctor Iván, por la entrevista y le agradecemos por su tiempo. No, de que espero que haya sido útil. Muchas gracias. Gracias. Gracias.